¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Y hoy vamos a empezar a estudiar el libro, la carta a los Filipenses, una carta en donde el apóstol Pablo nos estará hablando y enseñando muchas cosas. Entonces, bueno, ve por tu Biblia y ábrela en Filipenses capítulo 1. Hoy es el primer, este, digámoslo, día que vamos a estudiar Filipenses. Y te recomiendo que si no has visto los demás estudios que hemos tenido, puedas ver que la semana pasada creo que concluimos el estudio de Gálatas, una hermosa carta que nos habla en cuanto acerca que nuestra salvación es por fe y no por obras que hayamos hecho, una carta que nos habló mucho acerca del tema del legalismo. Y bueno, los filipenses siguen un poquito acerca de Gálatas. ¿Por qué? Porque se estaban infiltrando algunos hermanos que estaban falsos cristianos que querían judaizar o con mucho legalismo al pueblo cristiano. Entonces, en la carta de Filipenses vamos a ver varias cositas. Una de ellas, el agradecimiento de Pablo hacia los filipenses. Y dos, vamos a ver que Pablo les da una exhortación a que no caigan en el legalismo como estaban cayendo los de Gálatas. ¿Ok? Bueno, ¿qué te parece si empezamos a orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía y nos enseña y nos revela toda esta verdad para crecer en Cristo Jesús. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, aquí en mis apuntes que saqué, vamos a hablar un poquito acerca de la carta de Filipenses y ahorita entramos en el capítulo 1, ¿ok? Bueno, el autor es el apóstol Pablo, eso lo viene diciendo el apóstol Pablo en un principio cuando da cuando da sus saludos. La carta se cree, casi todo, el 80% de los teólogos creen que la escribió en Roma cuando él estuvo preso en Roma entre el año 60 y 64 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces quiere decir que el contexto de esta carta, que habla de mucha alegría y de mucho gozo en Dios, fue escrita en momentos difíciles cuando una persona estuvo en la cárcel. ¿Eso qué significa? Que es una persona que no solamente dice, estén alegres, estén alegres. Ah, sí, pero ¿por qué dices que estemos alegres? ¿A ti no te ha pasado nada? A mí sí. No, Pablo nos dice aquí, estén alegres, porque yo he aprendido a contentarme en cualquier situación y ahorita estoy preso, pero que yo esté preso no significa que tenga algún motivo para estar triste. ¿Cómo? Pero si está preso, Pablo. Sí, porque he aprendido a confiar en el Dios Todopoderoso. Fíjate que esta semana, Dios ahorita me está hablando y quiere que lo diga. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Fíjate que esta semana Dios me habló hace unos días y me dijo, Adrián, ¿sabes por qué algunas cosas que tú estás orando sí te están pasando y otras cosas no te están pasando? Y yo le digo, no, Señor, ¿por qué? Y me dice, mira, cuando viene el tema de una enfermedad hacia tu vida o hacia otra persona, tú lo crees rápidamente que yo soy el Dios que puedo librarte de la enfermedad y sanarte. Ahí no tienes ninguna duda tú, lo que tú has estudiado la palabra, lo que yo te he enseñado la palabra, tú lo tienes bien firme y viene la enfermedad y se tiene que ir. Cuando viene un problema, una situación más o menos pequeña o mediana, tú también conoces la palabra de Dios y te paras en ella y recibes. Pero cuando vienen situaciones que te están agobiando y que te parece perder un poquito y que te hacen dudar, dice, fíjate esto, cuando Satanás te hace dudar de mi poder, es ahí donde te pierdes. Por ejemplo, en la sanidad, Satanás no te hace dudar de mi poder, porque tú ya lo has experimentado muchas veces y lo has hecho muchas veces y has orado por muchas personas y por ti mismo día con día y las personas son sanadas y tú mismo cuando viene una enfermedad y te aparecen los síntomas, la echas fuera en el nombre de Jesús. Me dice, pero cuando hay una situación que tiene que ver con un futuro, que esperas a esperar el tiempo de Dios, Dios me habló y me dijo, tú tienes que creer que yo estoy en control. Tú tienes que creer que yo soy el Dios todopoderoso que lo puede hacer. Tú es, en otras palabras, Dios me dijo, para recibir ahorita, en el momento, es decir, si yo oro y recibo ahorita o en estos días, me dice Dios, tú no tienes ningún problema. El problema que tú tienes es cuando pides y es un tiempo futuro, esperar mis tiempos.
Y ese es el problema que necesitas cambiar. Y me dijo Adrián, para cambiar ese problema tienes que aprender a confiar que yo soy el Dios Todopoderoso y que todo está bajo mi control y bajo mi dominio y que yo estoy obrando para tu bien. Cuando tú lo entiendas eso, vas a ver aquello por lo que estás orando por un tiempo en futuro que va a llegar a tu vida. Y yo me quedé así, dije, tienes razón, Señor. Tiene razón. Bueno, aquí lo mismo Pablo está pasando. Pablo está en un momento de angustia, en un momento donde está en la cárcel, llegó a Roma. Ya ves que cuando Pablo llegó a Roma, luego le permitieron tener estar en una casa alquilada, pero dentro de o en la cárcel también. Bueno, entonces Pablo desde esos momentos escribió esta carta. Y Pablo decía siempre, gócense en el Señor, gócense en el Señor. Y Pablo decía, gócense en el Señor. Y habla 11 veces acerca de gozarnos o estar alegres en Cristo en esta carta. 11 veces en, perdón, en 4 capítulos. Son demasiados, 11 veces en 4 capítulos, ¿no? Estás hablando que son más o menos, este, que son 3 por 4, 12, tres menciones en cada capítulo, para que digan gócense, y gócense cuando estaba Pablo en medio de la tribulación. ¿Por qué Pablo puede decirnos esto? Sencillo, porque Pablo sabía en quién estaba confiando. Pablo sabía que su vida la sostiene Dios. Y eso es lo que esta carta nos invita, a creer que nuestra vida la sostiene Dios. Eso es algo emocionante y padrísimo, el entender y conocer verdaderamente que nuestra vida la tiene Dios. No importa el problema, no importa la situación, no importa que esté en la cárcel como el apóstol Pablo, pero yo le he creído que Él va a hacer algo con mi vida y eso es más que suficiente. Y eso es lo que tú tienes que creer. No sé cuál es el problema que tú estés pasando, no sé cuál es la situación que estés enfrentando. Lee la carta de Filipenses. Lees la carta de Filipenses y aprende los principios cristianos de estar alegre en Dios a pesar de tu circunstancia. Pero sobre todo eso, aprende a confiar en que Dios tiene todo bajo control. Y aquí fue donde Dios me dijo otra cosa. La mayoría de las personas tienen un asentamiento mental de que yo estoy en control, pero muy pocos lo conectan espiritualmente. ¿Qué significa eso? Te voy a decir. La mayoría de los cristianos sabemos que Dios tiene mi vida en control y aún así nos preocupamos, ¿cierto? Bueno, eso es un asentamiento mental. Cuando tú verdaderamente crees que Dios tiene tu vida en control, entonces la preocupación no tiene cabida dentro de tu vida. ¿Por qué? Porque no es un asentamiento mental el que estás haciendo. Lo estás creyendo por medio de la palabra y estás teniendo fe en que lo que dice la palabra de Dios, así sucederá tal cual. Por lo cual me puedo gozar en medio de mi tribulación y en medio de mis problemas, porque sé, no con un asentamiento mental, sino que sé en mi corazón, porque he experimentado a Dios y tengo una relación con Él, que Él está en control de mi vida. Amén. Bueno, el contexto de esta carta fue dirigida a los filipenses. La iglesia filipenses era una iglesia ideal, era una iglesia muy agradecida y benévola, era una iglesia que daba y daba, daba. De hecho, la parte de la carta a los filipenses se trata de que Pablo está agradecido con los filipenses por ayudarlo en sus necesidades. Esta iglesia se fundó en el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Sí te acuerdas cuando Pablo en el capítulo 16 de Hechos, más o menos del versículo 11 en adelante, que estaba ahí en el río y que una mujer, Lidia, que era vendedora de púrpura, de telas, llegó y se acercó? Bueno, ella fue la primera convertida en Filipo, de los filipenses. ¿Te acuerdas quiénes fueron los segundos convertidos? ¿Te acuerdas de este versículo que dice, cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa? Bueno, ¿a quién se lo dijo? Al carcelero. ¿Al carcelero de dónde? Cuando estaban en la cárcel en Filipos. Mira, déjame ahí, cuando tengas tiempo, puedes abrir tu Biblia en Hechos 16 y te vas a dar cuenta que dice, encarcelados en Filipos. ¿Te das cuenta?
Hechos 16, versículo 11 en adelante. Y empieza con el tema de Lidia y luego sigue con el carcelero y su familia. Entonces, esta iglesia la fundó Pablo en su segundo viaje misionero, ¿ok? Eh, eh, Acuérdate que esta carta ya hablamos que Pablo la escribió cuando él estaba preso, por lo cual tiene un trasfondo o tiene también un contexto donde Pablo habla desde la profundidad de su corazón y el deseo genuino. Fíjate lo que quiero que entiendas aquí. Pablo estuvo preso y tan pronto estuvo preso, los filipenses cuando se enteraron que Pablo había llegado a Roma, ¿sabes qué fue lo primero que hicieron? Le mandaron dinero, juntaron todos una ofrenda y se la llevaron a Pablo. Alguien se lo mandaron a Pablo el dinero. ¿Te das cuenta si así fuéramos en la iglesia? Tan pronto tuviera un hermano un problema, o el pastor, porque los pastores pasan por muchas dificultades, o un líder de la iglesia, o un hermano de la iglesia, fuéramos tan pronto para juntar una ofrenda y dársela. Yo recuerdo que en mi iglesia hace un par de años, unos 4 años por ahí, Alex, que es el pastor, ahorita que es el pastor que yo tengo en otra iglesia que se llama Vencedores en Cristo, que es la iglesia que está en el centro de rehabilitación. Bueno, yo me acuerdo que él se había quedado sin trabajo y él tenía poco tiempo de haberse convertido a Cristo, como un año, 2 años, y se había quedado sin trabajo. Y yo recuerdo que nos juntábamos los martes a orar y estábamos orando ahí en un cuartito todos juntos. Y el Espíritu Santo me decía, Adrián, ahorita que termine de orar, diles a todos, vamos a poner una ofrenda voluntaria para Alex aquí adelante. Y nadie sabía la situación de Alex. No recuerdo, para serte sincero, si yo puse 500, 400, 800 pesos. No recuerdo, eso es lo de menos. Pero lo que recuerdo fue que tomé ese dinero y quité mi gorra y lo puse ahí. Y empezamos a orar. Y mientras más orábamos, más hermanos venían y ponían dinero. Más hermanos venían y ponían dinero. Esa noche no recuerdo si fueron 5,000 o 6,000 pesos y algo que se juntó para ese hermano. ¿Te das cuenta lo hermoso que es eso? No necesitamos estar regateando desde el púlpito. A ver, hermanos, ¿quién quiere ayudar aquí al hermano? No, no necesitamos eso. Necesitamos caminar en la verdad de la palabra de Dios, en la unidad del Espíritu Santo. Por eso los filipenses eran una iglesia ideal, era una iglesia muy agradecida con lo que Pablo había hecho. Y esa iglesia valoraba lo que Pablo había hecho por ellos, que los había sacado de la idolatría, que los había sacado del pecado, enseñándoles el Evangelio de Cristo. Y ellos estaban agradecidos con Pablo y lo demostraron no solamente con palabras, sino con hechos, que le mandaron una y otra vez para sus necesidades. No una, sino varias veces le mandaron para sus necesidades a Pablo. Y parte de esta carta se basa en que Pablo agradece a la iglesia de los filipenses. Si así fuéramos, de verdad, se los digo, si así fuéramos, seríamos verdaderamente conocidos en el mundo entero de que los cristianos se aman entre ellos mismos y se apoyan. Si así fueran las grandes iglesias, hay muchas iglesias, grandes iglesias, que juntan muchos diezmos y ofrendan. La mayoría de ellos no ayudan a los hermanos de la misma congregación. La mayoría de ellos no ayudan a otras congregaciones que necesitan ayuda. La mayoría no lo hace. Se quedan todo el dinero. Pero bueno. Entonces, vamos a ver un poquito el tema de las características de la carta. Características de la carta. La carta tiene como principal mensaje Jesús. La carta de Filipenses habla de nuestra fe en Jesús. Otra característica, la carta de Filipenses resalta el gozo y la victoria. Es decir, Pablo, como te dije hace ratito, 11 veces se menciona la palabra gozo o alegría o algo relacionado con el gozo o alegría. Y resalta la victoria, donde somos más que vencedores por Cristo y que no importa el problema que estemos enfrentando, mi Dios nos ha dado la victoria. Esta carta
es una de las cartas, que no sé si es la única carta, no recuerdo bien, creo que sí es la única carta que no tiene ninguna cita del Antiguo Testamento. Es decir, las demás cartas de Pablo tenían citas del Antiguo Testamento y esta carta es la única carta que no tiene una cita del Antiguo Testamento. Es una carta misionera, es una carta misionera que Pablo hizo dando agradecimientos a ellos por la ofrenda que le enviaron cuando él estaba en Roma. Este, También una de las características de esta carta es que manifiesta el estilo de vida cristiano, es decir, en esta carta vamos a encontrar que Pablo exhorta a las personas a vivir una vida humildad, que las personas sean humildes, que se esfuercen por llegar a la meta y ser como Cristo. Tres, que tengan tranquilidad y paz. Y cuatro, hacer frente en cualquier situación. Otra de las características de esta carta es que se descarta por la alegría. Como les dije, es la carta que más veces habla de la alegría y el gozo en el Nuevo Testamento. Y contiene uno de los pasajes cristológicos más profundos del Antiguo Testamento, el que encontramos en Filipenses capítulo 2, que te acuerdas ese, que dice 2, versículo 5 en adelante, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa alguna que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos 5 versículos que leímos son unos versículos que nos hablan de la cristología más profunda que hay. Aunque claro, aquí Pablo está haciendo un ejemplo, pero de todos modos está hablando, ¿ok? Y pues bueno, vamos a ver cómo se divide la carta. La carta se divide en cuatro capítulos que también se divide en 4 temas. El primer capítulo nos habla acerca de Pablo, el saludo que da hacia a los filipenses. También nos da una declaración personal. ¿Qué quiere decir una declaración personal? Donde Pablo expresa su agradecimiento, expresa también las circunstancias que él está enfrentando y también exhorta a los filipenses. En el capítulo 2 vamos a ver las exhortaciones acerca de la vida y el carácter cristiano. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que vamos en el capítulo 2, Pablo va a exhortar a los filipenses a seguir la vida cristiana y el tipo de carácter que requiere la vida cristiana. Es decir, no podemos vivir la vida cristiana como nosotros queremos, sino tenemos que aprender a reflejar el carácter de Cristo. Eh, también Pablo les habla que hay que cooperar con Dios para ir creciendo en la salvación, para vivir como hijos de Dios. Es decir, Pablo exhorta a los filipenses a cooperar, a trabajar con Dios. Y por último, en el capítulo 2, Pablo recomienda a Timoteo y Epafrodito a decirles a los filipenses, estos son mis hijos, son mis servidores, trátenlos bien y cuídenlos, los recomienda. En el capítulo 3 vamos a ver algo que Pablo habló a los Gálatas, que es lo que te dije cuando hablamos en un principio, que Pablo da una advertencia contra aquellos falsos hermanos que estaban introduciendo en la iglesia cristiana, que estaban volviendo a judaizar a los cristianos que eran, bueno, a los judíos que habían salido del judaísmo y se habían vuelto cristianos, y a los cristianos que se estaban entregando a Cristo Jesús. Bueno, había un grupo de judaizantes o legalistas que querían volverlos a someter bajo el yugo de la ley. ¿Te acuerdas lo que leímos en Gálatas? Si no has visto el estudio de Gálatas, te recomiendo que vayas y lo busques ahí en mis estudios y estudia los 6 capítulos de Gálatas para que entiendas un poquito que toda la carta de Gálatas habla acerca de somos salvos por fe y no por seguir la ley, ¿ok? Pero bueno, después Pablo en el capítulo 3 da otra advertencia, pero ya no hacia los legalistas, sino hacia los herejes o libertinos, es decir, a los dos extremos. Primero Pablo da una advertencia hacia los judaizantes legalistas y después da una advertencia a aquellos que quieren, herejes que quieren desviar la iglesia completamente hacia una libertad falsa, es decir, a seguir sus propios deseos, etcétera, etcétera. Después, en el capítulo 4 Pablo da unas exhortaciones finales
este, donde expresa otra vez su gratitud y da una conclusión. Pablo también los exhorta a seguir manteniendo la unidad, a seguir manteniendo la gentileza, a, a elevar, a elevar su forma de pensar de Cristo. Pablo también les exhorta a estar firmes. Pablo les exhorta a ser libres de los afanes y Pablo les enseña, perdón, les exhorta también a orar. El capítulo 4 de Filipenses es uno de los capítulos más preferidos en mi vida personal. Cuando lleguemos al capítulo 4 les explicaré por qué es, porque también a mí me tocó, cuando yo estuve en la cárcel, el capítulo 4 de Pablo, que dice, por nada estén afanosos, sino alégrense, gócense y dejen todas sus preocupaciones a Dios. Yo no entendía cómo, pero entre más lo fui leyendo, más me fui aprendiendo a gozar en la cárcel porque aprendí a confiar en Dios. Pero bueno, eso es cuando lleguemos al capítulo 4. Ahora vamos al capítulo 1 y ahí empezamos. En el nombre de Cristo Jesús. Capítulo 1, versículo 1. Ya que te di el preámbulo un poquito, donde tocamos un poquito las características, el autor, el contexto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues bueno, vamos a ver. Pablo, perdón, Filipenses capítulo 1, versículo 1. eh, es que ahí me pusieron, pensé que era cristianos de niño. No, 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 Ángel. No soy cristianos de niño. Tengo desde el 2003, para ser exacto, el 26 de, no me acuerdo si fue 25, 26 o 29 de noviembre, pero por ahí, del 2003 que le entregué mi vida a Cristo Jesús. Es decir, tengo 22 años, voy para 22 años que le entregué mi vida a Cristo Jesús. Y tengo 46, entonces viví 24 años sin Cristo. Ya casi vamos emparejando ahí. Bueno, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Quiero que entiendas aquí dos cosas. Primero, Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que somos siervos de Jesucristo. Todas las personas, bueno, no lo estamos viendo aquí, pero en la iglesia estamos llevando el tema de el estudio de Corintios. Y Corintios 1, capítulo 4, dice, versículo 1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Es decir, todos los hombres, hombres y mujeres, lógicamente, que venimos a Cristo, somos servidores de Cristo. Entonces aquí Pablo se identifica con algo que todo cristiano se debe de identificar. No hay cristiano que no sirva a Cristo. El cristiano que no sirva a Cristo no es un servidor de Cristo. Ahora, que si hago las transmisiones, sí, si hago las transmisiones los domingos en mi canal de YouTube, en mi canal de YouTube pueden ver los videos que están ahí de las enseñanzas, y ahí se pueden meter. Si quieren estudiar la última carta, estamos estudiando los domingos, Primera Corintios, y vamos como en el capítulo 7 ya. Puedes ver también Romanos que ahí estuvo. Pero bueno, volviendo al tema. Pablo, Pablo dice siervos de Cristo. Todos los hombres somos siervos de Cristo, ¿ok? No hay Perdón, todos los creyentes somos siervos de Cristo. No hay creyente que no sirva a Cristo. Creyente que no sirva a Cristo, por más que se diga ser creyente, no es creyente. Por eso la iglesia, la mitad de la iglesia no son creyentes. Hoy en día es más fácil que una persona vaya a la iglesia porque está bonita la iglesia, porque tienen buena música, porque se escucha bien, porque no hay nada que me rete, ni hay nada que atraviese mi corazón, ni mi mente. Pero la Biblia nos enseña que eso no es verdaderamente lo que Dios busca. Lo que Dios busca es que la palabra de Dios penetre como espada de doble filo en nuestro corazón y a nuestra mente y nosotros decidamos seguir a Dios y echar fuera todo aquellos pensamientos que no agradan a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Una iglesia que hable la palabra de Dios. Hace ratito estaba hablando con una amiga que dio su vida a Cristo Jesús y le dije, no busques una iglesia donde te hablen bonito, no busques una iglesia donde te soben la espalda, no busques una iglesia donde cantan bonito y esto que el otro. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y te caigan las pedradas, pero también te sepan sobar y sanar. Ahí es la iglesia correcta. Si tú vas a una iglesia y por más de 2 meses no te cae ninguna pedrada, entonces ahí no es la iglesia. Pablo está diciendo que somos servidores de Cristo y lo dice a todos los santos que están en Filipos. ¿Qué significa todos los santos? Bueno, todas las personas que estamos en Cristo ya fuimos lavados, santificados y comprados con la sangre de Jesús. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Fíjate lo que dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados.
¿Qué significa santificados? Apartado para Dios. Entonces, cuando aquí dice el apóstol Pablo, a todos los que están en Filipos, a todos los santos, a todos los apartados para Dios, que están buscando caminar en esa santidad creciendo, eso es lo que el apóstol Pablo. Entonces, pastor, como cristiano, si yo soy cristiano, entonces yo soy santo. Sí, somos santos, no porque tú y yo seamos santos en el sentido, oh, soy santo, no peco, sino porque Cristo, que es santo, está en nosotros. Fíjate bien, el Espíritu Santo es santo. ¿Dónde está? En nosotros. El Espíritu Santo no puede morar si hay pecado. Pero pastor, es que yo cometo pecados. Sí, tú cometes pecados. Yo también cometo pecados, pero no los practico. Es decir, cometo errores, no practica el pecado. Y lo que la Biblia dice es que no practiquemos el pecado. Amén. Ese es el otro tema. Y lo dice con los obispos y diáconos. Fíjate que es una de las pocas cartas que menciona desde un principio los obispos y los diáconos. Hay otras cartas que los menciona al final, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué en Filipenses los menciona al principio? Porque es una iglesia bien ordenada. Acuérdate que desde un principio te dije que era una iglesia ideal, la de los filipenses. Entonces era una iglesia que respetaban a sus líderes, los miembros de la iglesia. Era una iglesia que tenían en alta estima a los líderes que había impuesto Dios ahí por medio del apóstol Pablo, tal vez, o no sé por qué no lo menciona. Pero quiero que entiendas que era una iglesia que tenía estructura. ¿Qué significa los obispos y los diáconos? Significa que eran líderes, que había pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles. Hoy en día en la iglesia no hay esos cinco ministerios. A lo mucho hay pastor y maestro y tal vez evangelista. Necesitamos a los apóstoles y necesitamos a los profetas también. Luego voy a hablar del tema que hay muchas personas que en realidad no son verdaderos apóstoles, no son verdaderos profetas. Todo el mundo quiere ser profeta y apóstol, nadie quiere ser maestro. Todo el mundo quiere ser pastor, nadie quiere ser evangelista. Uno de los ministerios más abandonados en la iglesia es el ministerio del maestro y del evangelista. Uno de los ministerios más valorados son los profetas y apóstoles, pero también son los ministerios más mal entendidos. Pero bueno, es otra historia. Versículo 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Cuando Pablo se refiere a gracia y paz, se refiere Pablo a que nosotros podemos recibir la paz de Cristo y la gracia de Cristo al leer la palabra de Dios. De hecho, ahí si te vas a 2 de Pedro capítulo 2, perdón, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2, fíjate lo que dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro aquí y qué está diciendo Pablo en Filipenses? Bueno, está diciendo Pablo que la gracia y paz ya la tenemos todos los cristianos en Cristo Jesús, pero esto no es algo que viene como una varita mágica, sino que dice Pedro que hay que crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando yo conozco en el conocimiento de Dios, esa paz, estoy creciendo en esa paz porque lo estoy conociendo a Él y el conocerlo me da paz. ¿Sí me explico? Y el conocer su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es todo lo que tú no mereces que recibiste por Cristo Jesús. La salvación, la sanidad, la liberación, la restauración, su herencia, su nombre, ser hijos de Dios, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que Pablo verdaderamente está diciendo en el versículo, está diciendo que conozcamos todo lo que Dios nos ha dado y su inmensa paz. Pero eso está cuando tú lo conoces a Él por medio de Jesucristo. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Fíjate, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es importante que todos los cristianos aprendamos a acordarnos de otros cristianos, no solamente los que te van a tu congregación, sino de otras personas que nos han predicado la palabra de Dios, de otros hermanos en otros lugares que has conocido. Es importante que nosotros de vez en cuando oremos por aquellos que tal vez conocimos y ya no los frecuentamos tanto, pero aquí Pablo está hablando también de aquellos que frecuentaba seguido como eran los filipenses. Entonces, es importante orar por aquellos. Tómate un día, tal vez a la semana o al mes, donde tú puedes orar: Señor, voy a orar una vez al mes por aquellos hermanos que casi no frecuento, y frecuenta por ellos y dale gracias a Dios por los hermanos. Pero aquí Pablo está diciendo: doy gracias a Dios
siempre que me acuerdo de vosotros. Pero ¿por qué Pablo está diciendo esto? Bueno, porque los filipenses eran conocidos por apoyar a Pablo, eran los que más apoyaban a Pablo económicamente. Le mandaban siempre a Pablo una y otra vez para sus necesidades. Lo vamos a ver en el capítulo 4 cuando lleguemos ahí. Entonces, Pablo decía, Señor, te doy gracias por estos hombres. Yo no tengo que pedirles nada. Yo no tengo que decirles nada y cada vez me están enviando más y más dinero para mis necesidades. Pablo en Gálatas nos dice, fíjate lo que Pablo en Gálatas nos dice, lo leímos la vez pasada en el estudio pasado, fíjate, Gálatas capítulo 6 versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos y nos vayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. También la palabra dice que el trabajador es digno de su salario. El que trabaja en el evangelio es digno de vivir el evangelio. Entonces, los filipenses entendían muy bien esto. Hoy en día las iglesias no entienden esto. Hoy la mayoría de las iglesias, yo te voy a ser sincero, ya he explicado el tema del diezmo de fe. Yo no creo en el diezmo de la ley porque eso ya quedó obsoleto, pero entonces, ¿qué es el diezmo de la fe? El diezmo de la fe es lo que le dio Dios a Abraham, a Melquisedec, el 10% de lo que tenía. Abraham se lo dio a Melquisedec 400 años antes de la ley, es decir, que antes de que fuera institucionado por la ley, Abraham lo hizo en fe. Entonces yo les digo a las personas, cuando tú des el diezmo en fe o tu ofrenda, muchas personas cuando le dices ofrenda, las personas quieren ofrendar lo que ellos quieran. Pero si Abraham dio el 10% de lo que tenía, siendo fuera de la ley, es decir, antes de la ley, y la Biblia nos dice que debemos de seguir las pisadas de Abraham, entonces nosotros tenemos que dar el 10% o arriba de ese número, ¿cierto? No como porque la ley lo dice, sino porque seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Pablo dice, yo siempre me doy gracias a Dios. Me acuerdo de ustedes porque ustedes siempre me mandan dinero. Hoy en día en las iglesias les tienes que doblar la mano a las personas para que den algo. La mayoría de las personas me he topado con personas, no por juzgar ni criticar, porque no es eso, donde las personas quieren dar lo poco. Ay, no se me han metido la mano a la bolsa y sacan el de a 20 en lugar del de 200. Hay personas que no están acostumbradas a ofrendar o a diezmar en fe. Hay personas que no están acostumbradas a darle a Dios o ver las necesidades de sus pastores o los líderes. No están acostumbradas. Piensan que todo es así como ellos quieren. Y déjame decirte que no es así. En el capítulo 4 lo vas a aprender. Pero aquí Pablo dice, ustedes filipenses sí son así. Ustedes han participado en mis necesidades. Y como ustedes han participado en el dar, también van a recibir. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Te das cuenta cómo tenemos que rogar? Con gozo. Las oraciones, muchas de veces las oraciones no se trata de nosotros, se trata de las demás personas. Y siempre hay que hacerlo gozoso. A pesar del problema, la circunstancia que estés enfrentando, siempre hay que hacerlo con gozo. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, perdón, versículo 5, me salté el 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Fíjate lo que dice Pablo, dice, yo estoy orando porque ustedes tienen una comunión con el Evangelio, con la palabra de Dios, con Cristo. Desde el primer día que yo les hablé de Cristo, ustedes aprendieron a tener una comunión con Jesucristo, con su Evangelio. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes cómo puedes estar seguro que Dios perfeccionará tu vida y tu caminar cristiano hasta el día que venga? Cuando tú tienes comunión con el Evangelio. ¿Qué significa eso? Cuando tú tienes comunión con la palabra de Dios, cuando tú tienes comunión leyendo la Biblia, cuando tienes comunión con Dios leyendo la Biblia y orando. Entonces, hoy en día, hoy les dije que estaba una amiga y me decía, es que Adrián, ya no quiero pasar 3 años y estar en el mismo lugar. Y que te voy a ser sincero, ¿lees la Biblia? No, ¿verdad? ¿La lees todos los días? No, la lees casi muy poco, una vez al mes. ¿La haces? Tampoco. ¿Oras con Dios? Nomás cuando tienes problemas, ¿cierto?
Bueno, es ahí por eso que en 3 años vas a estar igual. Pero si tú quieres cambiar y quieres que Dios te perfeccione, es imposible que Dios te perfeccione sin leer la palabra de Dios y sin orar. Es imposible. Sin leer, sin orar y sin hacer la palabra de Dios, es imposible que Dios te perfeccione. Por eso aquí Pablo le está diciendo, como yo sé que ustedes tienen comunión con la palabra de Dios, yo sé que Dios va a perfeccionar la obra en ustedes. Adrián, ¿qué tengo que hacer entonces para que Dios me perfeccione? Leer la palabra de Dios, orar y hacer la palabra de Dios. Y entonces dirás como el apóstol Pablo, estoy persuadido que Dios acabará su obra en mí. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. A todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Ves? Como ustedes han participado conmigo en mis prisiones, es decir, ustedes cuando yo he estado preso, ustedes me han ayudado. Cuando yo he tenido luchas en el Evangelio, ustedes me han ayudado. Fíjate, hoy en día tengo unos amigos que son cristianos que defienden los valores cristianos, pero no defienden el evangelio ni a Jesucristo tanto como los valores cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo puedo defender ser a favor del proaborto y puedo defender el tema de la aborción y puedo defender el tema, estar en contra, perdón, del aborto y estar en contra del feminismo y estar en contra del el movimiento LGTB. Yo puedo estar en contra, claro, pero defendiendo los valores cristianos, pero no hablo de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Como cristianos, no estamos llamados a defender los valores cristianos. No, no estamos llamados a defender los valores cristianos. Entonces, ¿qué estamos llamados a hacer? Estamos llamados a pararnos por el Evangelio, que es diferente, que habla de Cristo. ¿Sí me explico? Es decir, si a mí algún día me invitan a una plataforma para hablarles, donde me dicen, oye, Adrián, tú que estás a favor queremos que vengas y nos ayudes porque queremos que alguien nos ayude a defender la provida para que no aborten. Bueno, yo tengo que hablar de Jesucristo. ¿Sí me explico? Yo no vengo a defender el tema provida, yo vengo a defender lo que la palabra de Dios dice. ¿Me explico? Hay una gran diferencia. Las personas que defienden los valores cristianos no son perseguidos. Somos perseguidos por el nombre de Cristo, por defender el Evangelio, por defender la palabra de Dios. Por eso a veces mis amigos que son influencers, tienen muchos seguidores y se agarraron ahorita defendiendo los valores cristianos. Digo, sí, qué bueno que defiendan los valores cristianos. Debes defender a Cristo. Y me dicen, Adrián, yo sí hablo de Cristo. No, no, no te estoy diciendo que no hables de Cristo, porque yo te he visto dar mensajes de Cristo y te he visto dar mensajes de Mateo y esto que lo otro. Pero yo no te he visto defender a Cristo diciendo es que la palabra de Dios dice que debemos de ser provida por esto, porque Jesucristo, yo no te he visto eso. ¿Sí me explico? Es una gran diferencia. Debemos entender. Pablo estuvo preso por predicar el evangelio de Cristo y todos los que somos cristianos tenemos que defender el evangelio, no los valores cristianos, el evangelio. Que dentro del evangelio partan valores cristianos es correcto, pero no estoy llamado a defender los valores, estoy llamado a defender el evangelio y ahí sus valores hacia abajo. ¿Me expliqué? Hablando de eso, yo no puedo quitar a Cristo de la ecuación. Eso es lo que me refiero. Pero bueno, versículo, eh, versículo 8. Porque Dios me es testigo, así, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo dice, Dios me es testigo de cómo los amo. Y no se los digo de palabras. Dios sabe que los amo, por eso he ido varias veces a visitarlos, por eso estoy al pendiente de ustedes. Por eso cada vez que me acuerdo de ustedes, oro. Por eso los amo. Y yo sé que ustedes me aman, porque me han mandado una y otra vez para mis necesidades, dijo Pablo. Entonces Pablo dice, yo quiero que crezcan en el amor. ¿Tú nunca te has preguntado cómo puedo crecer en el amor? Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que todo el amor de Dios ya fue derramado en nuestro corazón. Es decir,
Todo cristiano tiene la capacidad de amar como Dios ama. Tal vez usted voltee a ver a su esposo o a su esposa y va a decir, Adrián, te estás equivocando, mi esposa es cristiana y tiene 10 años y vieras que no ama como Dios ama. Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿Sabe por qué su esposa o usted no ama como Dios ama? Porque no ha crecido en el conocimiento y en la ciencia del amor. Ah, caray, ¿cómo es eso? Bueno, el amor no es un sentimiento. El amor es la decisión de decidirte hacer el bien integralmente y excelentemente todos los días de tu vida a una persona sin hacerte daño y sin hacerle daño. Pero ¿cómo hago eso? Sencillo. Pablo les dice ahí que el amor abunde aún más y más. En ciencia, ¿qué significa ciencia? En conocimiento. Perdón, en entendimiento. Ciencia es igual a entendimiento. Y en conocimiento. Es decir, cuando yo leo la palabra de Dios, perdón, cuando yo leo la palabra de Dios, déjenme tomar tantita agua. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo estoy metiéndolo a mi cabeza. Estoy conociendo cómo Dios ama para amar como Dios ama. Cuando yo lo bajo de mi cabeza y lo empiezo a hacer, estoy entendiendo. Por eso no le he dicho, por eso no se acuerda cuando usted le dice a un niño, no hagas esto, y el niño lo hace y usted que le grita, ¿qué no entiendes? ¿Comprende de dónde viene? El conocer es meter información, el entender es el hacerlo. Es decir, yo leo la Biblia y conozco el amor de Dios y estoy aprendiendo como Dios ama y cuando yo lo practico lo estoy entendiendo y estoy razonando eso. Entonces, Pablo lo que le está diciendo en el versículo 9 es, yo quiero que ustedes crezcan en entender y conocer ese amor que solamente viene por tener comunión con el Evangelio. Acuérdense lo que leímos en el versículo 5, que tener comunión con el Evangelio. Versículo 10, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué significa que para que aprobemos lo mejor? Ok, cuando yo conozco cómo es el amor de Dios y lo entiendo porque lo estoy haciendo, van a venir situaciones a mi vida y yo tengo que decidir. Acuérdense que le dije, el amor es la decisión de decidirte a hacer el bien integralmente y excelentemente todos los días de tu vida sin hacerte daño y sin hacerle daño a otra persona. Entonces, las cosas que vienen a mi vida, yo tengo que aprender, ¿me hacen daño o le hacen daño a la otra persona? Si es sí, entonces no las debo de hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Sencillo. Está diciendo que nosotros debemos de aprender cuando conocemos el amor y lo entendemos y lo practicamos, entonces nosotros vamos a poder tomar buenas decisiones basadas en lo que Dios ama. ¿Me explico? ¿Qué es eso que Dios ama? Versículo 11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es decir, cuando yo aprendo a conocer y a caminar o entender el amor de Dios, yo tengo sabiduría. Cuando yo tengo sabiduría, yo estoy percibiendo espiritualmente las cosas que le agradan a Dios. Y cuando viene una situación a mi vida, yo tengo que discernir. Discernir es pesar o eh, juzgar si es bueno o es malo. ¿Cómo lo juzgo? Con la palabra de Dios, no por lo que siento, sino por lo que enseña la palabra de Dios. Entonces yo tengo que discernir. Y cuando yo hago lo bueno, dice la Biblia que estoy llevando frutos de justicia, no porque yo quiera hacer lo bueno, sino porque Cristo vive en mí. Y tanta comunión tengo con Él que le digo, Señor, ya no vivo yo, sino vives tú. Y por lo que Cristo hizo, que murió en la cruz y me ha dado su Espíritu Santo, por eso podemos hacer lo bueno. Y vámonos rapidito porque creo que nos quedan como 10 minutos, 15 minutitos. Entonces, en el versículo 12 dice, el título del versículo 12 en adelante dice, para mí es el vivir Cristo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando un ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Aquí Pablo, acuérdense que en el capítulo 1 empezó Pablo con un saludo hacia los hermanos y le está diciendo cuánto los extraña, ¿ok?
Empezamos a las 10:05, entonces nos quedan 12 minutos. Ok, entonces, y del versículo 12 en adelante, Pablo lo que hace es una declaración personal, que Pablo dice, estuve preso, estoy preso, he tenido problemas, pero déjenme decirles una cosa, que los problemas no nos detienen. Al contrario, las personas cobraron valor y empezaron a salir a la calle a predicar de Cristo. ¿Te das cuenta? El enemigo parece que quiere acabar con el evangelio, pero cuando quiere acabar, los cristianos tomamos más valor y salimos. Debemos de ser cristianos. Por eso quiero que recuerdes en el versículo, en el capítulo de Hechos, versículo ahí voy para allá, capítulo 4 de Hechos, versículo 29, cuando Pablo y Juan salieron de la cárcel, que los habían puesto en la cárcel por predicar de Jesucristo, ellos volvieron a los suyos y no dijeron, Señor, líbranos de esto, Señor, ayúdanos, mira qué está pasando. No, fíjate lo que ellos oraron. Y ahora, ya puestos en libertad, el versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, milagros y prodigios y señales mediante el nombre de Jesús. Es decir, el cristiano verdadero no se atemoriza porque tiene la victoria en Cristo Jesús. Versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es decir, Pablo está diciendo, muchas personas empezaron a predicar de Cristo, algunos por vanagloria y decir, yo también puedo predicar a Cristo. Las iglesias hoy en día hay mucho pastor y mucho predicador que sale por vanagloria, que no fue llamado. Muy pocos predican a Cristo por amor verdadero. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Pero está diciendo Pablo, bueno, sea por vanagloria o por amor, se habla de Cristo y eso es bueno, aunque no significa que esté correcto la actitud del corazón. Versículo 18, ¿qué pues, qué obstante de todas maneras, o pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún? Dice Pablo, no me importa si Cristo lo están anunciando por envidia o porque la gente está predicando de Cristo y eso repercute que me echen a mí más tiempo en la cárcel, lo que sea. Lo que es importante es que se predique Cristo. Vuelvo a repetir, aunque no sea la actitud correcta. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí hay un versículo poderoso que quiero que entiendas el principio de la oración. Pablo está diciendo, si ustedes filipenses siguen orando, Dios suministra más poder a mi vida por su oración y esto va a resultar en mi liberación. Quiero que entiendas que cuando nos unimos como iglesia, todos juntos, oramos, el Espíritu de Dios suministra el poder necesario para ver milagros, prodigios y señales. Aquí lo dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es decir, si ustedes oran, Dios me da la fortaleza y hace el milagro. Sencilla la fórmula que esperamos como iglesia para orar más. Conforme me anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Te das cuenta la victoria de Cristo? Dios no sabe avergonzar, Dios no sabe fallar. Esa es la victoria que tú tienes que creer. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, tú tienes una seguridad como Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te das cuenta? No me importa morir. ¿Por qué? Porque me voy al cielo con Dios. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedados en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Pablo dice, yo ya me quiero ir con Cristo, quiero partir, pero necesito quedarme más aquí porque tengo una misión, tengo un propósito que cumplir que Dios me ha dado. Y es más importante, aunque mi deseo es irme con Cristo, es más importante que Jesucristo acabe la obra que me ha comendado aquí. ¿Te das cuenta? Tú tienes un propósito en la vida. Claro que queremos irnos con Cristo, pero Dios nos diseñó con un propósito para llevarle su palabra a las demás personas y lo conozcan. Entonces tu vida es importante y vale. Cumple tu propósito. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo está diciendo, yo sé que no voy a morir.
Yo confío en Dios porque tengo ese propósito. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pablo le está diciendo, sigan su vida cristiana con valentía y con valor, no se achiquen. Es más, combatan el evangelio. ¿Te estás dando cuenta que Pablo no dice que combatan los principios cristianos? El evangelio son las buenas noticias de Dios. Combatan a aquellos que se oponen, combatan, pero vivan la vida cristiana. Versículo 29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Todos los creyentes que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, todos vamos a padecer persecución. No hay ninguno que no padezca persecución. Si usted es creyente, nacido de nuevo en Cristo Jesús y no padece persecución, valore su salvación. Reflexione cómo está su vida, porque lo más probable es que usted no sea de Cristo, porque todo creyente va a sufrir persecución. Porque todo creyente está llamado a predicar el evangelio y a defenderlo. Y cuando usted le dice a las tinieblas, les lleva la luz, las tinieblas quieren atacar. Pero recuerde que su victoria está segura, como dijo el apóstol Pablo, por eso estoy seguro. Pablo decía, porque tengo una iglesia que ora por mí. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Gloria a Dios. Hermosa carta a Filipenses, ¿no? Hermosa carta donde Pablo nos exhorta a estar firmes con Dios, nos exhorta también a confiar en Dios y nos exhorta también a que sigamos viviendo nuestra vida cristiana y creámosle a Dios. Pero también es una carta en donde Pablo nos exhorta a orar por nuestros miembros de la iglesia y también nos pone el ejemplo de que debemos dar y dar y dar a los hermanos y a aquellas personas que predican el evangelio que lo necesitan. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a crecer como en unidad y en amor hacia los hermanos y hacia los líderes de nuestra iglesia y congregación. Que nos ayudes a ayudar a aquellas personas que predican la palabra de Dios, a aquellos hermanos que están padeciendo necesidad. Ayúdanos a dar y a dar y a dar. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Señor. Y ayúdanos a entender que como cristianos vamos a pasar persecución, pero tenemos la victoria asegurada. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ponerle parar, por favor, ¿no?